Soy Vladimir Hernández Fournier y hoy les voy a hablar sobre lo que es la celda electrolítica. La celda electrolítica constituye un medio en el cual la energía eléctrica aplicada a- se le aplica una fuerza para que se produzcan reacciones de óxido-reducción. Solo ocurre si se suministra corriente eléctrica, debido a que su energía libre de Gibbs es positiva, por lo cual no es espontánea y se requiere la energía. Los componentes de la celda es la celda o cuba electrolítica, que es el depósito donde ocurre la electrólisis. El electrolito es la sustancia que se descompone por medio de la corriente eléctrica. Ocurre en aquellos compuestos iónicos o covalentes que en la solución se encuentran disociadas en sus iones y conducen la corriente eléctrica. El electrodo son barras generalmente metálicas que al estar en contacto con el electrolito logran que éste entre en reacción, puesto que los terminales de la batería pueden ser activos o inertes. El cátodo es el electrodo que se lleva a los electrones al del electrolito y es donde ocurre la reducción. Su carga es negativa y son iones positivos. El ánodo son los iones que se dirigen a- hacia el ánodo y se llaman los aniones. Son iones negativos. La fuente de energía en los procesos electrolíticos se usa para generar corriente eléctrica continua con la finalidad de que no se produzcan sobrecargas. Aquí podemos ver un esquema general en donde vemos que tenemos una batería y el polo positivo de la batería está conectado al ánodo, el polo negativo al cátodo. Vemos que tenemos una solución de cloruro de sodio en donde el ion sodio va a ir al cátodo y el ion cloruro va a ir al ánodo, atrayéndose la carga contraria. ¿Cómo se conecta la fuente de alimentación? Primero conectamos la batería a la fuente de energía. Con dos caimanes conectamos el ánodo y el cátodo a su polaridad respectiva y los conectamos a los otros extremos a las barras. Después las barras las introducimos a la solución y procedemos a inducir la corriente eléctrica. Polaridad de electrodos y flujo de cargas. ¿Cómo funciona? Dependiendo de cómo se haya conectado a la polaridad de la pila, se determinará cuál será el electrodo que estará como cátodo y ánodo. El electrodo se va a llamar de acuerdo a los iones que traiga. La polaridad positiva va a ser el ánodo y la polaridad negativa va a ser el cátodo. Como se mencionó anteriormente, dependiendo de la forma de conexión, los electrones van a salir del polo negativo al cátodo. El electrodo, como contiene más electrones, o sea, la carga negativa, va a traer a los iones positivos. En este caso podemos ver que la batería va a estar conectada al cátodo y va a traer a los cationes. El catión va a ganar electrones para convertirse en una molécula neutra o átomo de un elemento. El cátodo va a tener cationes debido a su exceso de electrones. Los materiales para el cátodo y para el ánodo. Para el cátodo, los habituales son el litio, el hierro, el aluminio, el cobalto y el manganeso. Para el ánodo es el grafito, ya sea en escamas o en una barra, el magnesio, el aluminio o el zinc. Con los aniones, el ánodo va a traerlos para soltar los electrones. Los electrones se van a soltar para cerrar el circuito y el anión se oxida para convertirse en una molécula neutra, o sea que perdió los electrones. El anión es negativo porque tiene exceso de electrones. Por lo tanto, aquí vemos que el ánodo va a estar conectado al polo positivo de la pila y va a traer a los aniones. En la reducción y la oxidación, el cátodo se va a generar la reducción, ganancia de electrones para convertirlo en átomos neutros, y en el ánodo la oxidación, cediendo electrones para convertirse en átomos neutros. La semirreacción y reacción total balanceada. El ejemplo de la semirreacción sería la electrólisis del agua. En este caso vamos a hacer reaccionar a través de una cuba electrolítica la descomposición de la agua en sus moléculas de hidrógeno y oxígeno. Podemos ver que en el cátodo van a traer los iones hidronio y en el ánodo los iones hidroxilo. Para generarse una semirreacción de 4 iones hidronio más 4 electrones y va a generar 2 moléculas de hidrógeno. En el ánodo, 2 iones hidroxilo va a generar oxígeno y 2 iones hidronio. Podemos ver que la reacción total balanceada serían 2 moléculas de agua, nos generan oxígeno más 2 moléculas de hidrógeno. Producto de su ionización se generan iones hidronio y hidroxilo. Los iones hidronio se van al cátodo para reducirse a hidrógeno gaseoso y los iones hidronio se van al ánodo para generar oxígeno. Se observa un desprendimiento de gases y observamos que se requiere una fuerza electromotriz de por lo menos 1.23 volts para lograr la reacción, para poder vencer la resistencia que ponen los iones al aproximarse al electrodo. Esta sería mi referencia y con esto acabaría la presentación. Muchas gracias por su atención.